clase. Y el día de hoy vamos a ver o vamos a seguir con los mediadores químicos de la inflamación. Sí, vamos a revisar entonces sistema del complemento. Es el tema que nos toca ver. Entonces, el sistema del complemento es un grupo o un conjunto de 20 proteínas, un poco más de proteínas porque hay, digamos, intermedios. Sí, son proteínas solubles y también sus receptores de membrana que van de C1 a C9. Sí, son 20 proteínas porque cada, digamos, proteína tiene subtipos, estamos de acuerdo. Y esos subtipos son los subtipos A y B. Entonces es un grupo, digamos, bastante complejo de elementos proteínicos. Están localizadas en el plasma. ¿Estamos de acuerdo? Cuando están en el plasma, lo están en formas inactivas, ¿sí? Las cuales necesitan activarse, ¿sí? A través de un mecanismo de activación enzimática para convertirse en enzimas que causen denaturalización o proteólisis, ¿estamos de acuerdo? Denaturalización de las proteínas del mismo grupo, para que estas a su vez, si estas primeras proteínas que se degraden, si te degraden otras en un grupo, y así esto se corra como una cascada de degradación enzimática, estamos de acuerdo, o cascada enzimática que va a tener un efecto amplificado, o sea que eso quiere decir que, bueno, o sea, al mismo tiempo se da la degradación de múltiples fracciones del sistema de complemento, lo cual en un momento determinado puede crear millones de reacciones concurrentes para dar origen a los, digamos, productos activos del sistema de complemento. Y la función principal que tiene el sistema de complemento es su efecto, su acción microbicida. Sí, en el Inter, cuando se forman fracciones del sistema de complemento, vamos a observar o vamos a aprender que se tienen otras funciones, pero una de las principales es la acción microbicida que tiene. Sí, la última parte del ensamblaje, vamos, de toda esta cascada de eventos enzimáticos. Muy bien, entonces, ¿cómo ocurre esta cascada enzimática? Bueno, ocurre o se puede dar a través de 3 vías. Cada una se activa de manera ligeramente diferente. Sí, por un lado tenemos la vía alternativa, en donde tenemos microbios que contienen endotoxinas, lipopolisacáridos, o sea, productos bioquímicos propios de la bacteria que pueden hacer que esta cascada inicie. ¿Sí? Tenemos la vía clásica, en donde la vía clásica es, o se activa por monoglobulinas, o mejor dicho, por el C1, que es, digamos, la primera molécula del sistema de complemento, que se une a bacterias, en este caso microorganismos, y a lo más frecuente, el antígeno, que desata esta vía, cubierto por inmunoglobulina G o inmunoglobulina M. ¿Estamos de acuerdo? Esta sería la vía clásica de iniciación del sistema de complemento. Y tenemos la vía de la lectina, en donde tiene C1, que es activado por la lectina, transportadora de manosa, que va unida a carbohidratos de una bacteria. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, esta primera
te activa directamente la fracción C3 del complemento. Vía alternativa, pero la vía clásica y la vía, o mejor dicho, las tres te activan el C3 del sistema de complemento, pero en conjunto los tres llegan a un punto en común. ¿Sí? Cuando, o mejor dicho, los tres llegan a un punto en común que refiere o se trata de la activación de una enzima denominada 13-convertasa. La 13-convertasa es una enzima que se convierte por la unión bioquímica, ¿sí? De C1A, C1, C2 y C4, ¿estamos de acuerdo? Donde la C3 convertasa sí va a generar que el C3B ya está depositando, el C3, perdón, la fracción C3 del complemento, que ya está depositado sobre la bacteria, se cinda, se divida en dos subproductos, el denominado C3B y el C3A. El C3B va a permanecer localizado, ¿sí? Va a permanecer localizado en la bacteria, ¿sí? Y la va a recubrir. Y el C3A va a ser liberado para que ejerza su función o sus funciones que vamos a ver en un momento. Ahora bien, la bacteria se va a seguir convirtiendo, se va a seguir recubriendo por C3B, y va a seguir liberando C3A. Cuando llega un punto en donde se cubre de cierta cantidad de C3B, el C3B depositado en el microorganismo se va a convertir en otro producto denominado C5 convertasa. La C5 convertasa, estamos de acuerdo, es una enzima, por lo tanto, que se convierte por múltiples C3B. Y esta C5 convertasa, ¿sí?, va a condicionar la transformación de C5 en C5A, que es un producto que se cinde, ¿sí?, de C3B, y también va a condicionar la formación de C5B. Si están viendo el de C5A y C5B. ¿Sí o no, doctores? Sí, estamos viendo una imagen, doctor. Pero están viendo unas flechas que están apareciendo hacia abajo de color negro. Una que es C5 convertasa y la otra es C5A. Sí, ya se ve. Ya se ven, no, ok, perfecto. Entonces, la C5 convertasa te condiciona, ¿sí?, la proteólisis de C5. ¿Sí? Y estos, digamos, se van a formar dos subproductos también con la letra A y B. Por un lado tiene el C5 que tiene efectos distintos al MAC. Entonces vamos a ver qué es el MAC. Y se forma también C5B. Ahora bien, C5B se va a unir bioquímicamente a C6, a C7, a C8 y a C9. Y estos van a ensamblar una estructura tubular que le va a causar un orificio, ¿sí?, a la bacteria. Complejo de proteínas, de estas 5 proteínas, se llama complejo de ataque a la membrana, o nos podemos referir a él con sus siglas en inglés, es el MAC. Y el MAC tiene como función perforar la pared de las membranas. ¿Estamos de acuerdo? Y eso lleva a alteraciones hídricas de la bacteria, por lo tanto la bacteria muere. Muy bien, esta digamos es la función más destacada del sistema de complemento. No obstante, el sistema de complemento tiene más funciones, principalmente productos.
los A y B, ¿estamos de acuerdo? Entonces, del sistema del complemento tenemos, por ejemplo, como función, ¿sí?, la inducción de la inflamación, ¿sí?, en donde C5A, C4A y C3A, las llamadas anafilotoxinas, precisamente hacen que se libere histamina por parte de los mastocitos. Se la llama anafilotoxinas, sobre todo C5A es la anafilotoxina más importante, debido a que participan en el proceso de anafilaxia, que vamos a ver después cuando revisemos respuestas inmunopatológicas. C5A también es quimiotáctico. Es un importante quimiotáctico para neutrófilos, para monocitos, eosinófilos y basófilos. Y también esta misma fracción del sistema de complemento te activa la vía de la 5-lipoxigenasa en neutrófilos y monocitos. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mediador químico que se sintetiza a través de la 5-lipoxigenasa, doctores? Se trata de un metabolito del ácido araquidónico. Levantó la mano. A ver, ¿cuál es el metabolito del ácido araquidónico que se libera o que se sintetiza a través de la 5-lipoxigenasa? Doctora Leslie Michelle Barajas, ¿usted sabe? ¿Me puede repetir, doctor? ¿Cuál es el metabolito del ácido araquidónico que se sintetiza a través de la vía de la 5-lipoxigenasa? No, la verdad, no sé, doctor. ¿No sabe? Bueno, a ver, déjame preguntar. Doctora Jimena Gabriela Valdés, ¿cuál es el metabolito del ácido araquidónico que se sintetiza a través de la vía de la 5-lipoxigenasa? Ay, tampoco sé, doctor. Lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Muy bien, perfecto, doctora. Doctora Vilma Cervantes, ¿cuál es ese metabolito? Doctor, no estoy seguro si son las prostaglandinas. No, las prostaglandinas es a través de la ciclooxigenasa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero sí, a ver, doctora Mariana. Patricia. Creo que son los leucotrienos. Leucotrienos, muy bien, doctora, gracias. Entonces, C5A induce la síntesis de los leucotrienos, ¿estamos de acuerdo? Acuérdense que las prostaglandinas son sintetizadas a través de la ciclooxigenasa 2. A través de la lipoxigenasa 1 son los leucotrienos y a través de las 12 lipoxigenasas son las lipoxinas. Para que no se les olvide, doctor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y también el mismo sistema de complemento, la fracción C3B y su forma inactiva C3BI, sí, son opsoninas. Estamos de acuerdo, favorece, por lo tanto, la fagocitosis. O sea, si un microorganismo, cualquier antígeno, es cubierto por C3B en sus dos formas, estamos de acuerdo, va a ser más tentador para el neutrófilo o para el macrófago el ser fagocitado. Sí, favorece, hace la fagocitosis más potente, si lo queremos ver de esa manera. Y el efecto, digamos, principal, lo volvemos a repetir, es la lisis celular. Sí, la lisis celular, sobre todo de microorganismos de pared delgada. Y el libro menciona que sobre todo, o un ejemplo característico de bacterias que son susceptibles a ser degradadas por el sistema de complemento,
son las neiserias. ¿Estamos de acuerdo? El grupo de las neiserias, ¿sí? O el género de las neiserias es el más susceptible a ser perforado por estas proteínas, porque tiene una pared realmente muy delgada en comparación con otras bacterias. Muy bien, y también el sistema del complemento tiene sus propios inhibidores. Sí, hay enfermedades que son causadas por una función exagerada del sistema del complemento que causa daño celular. ¿Estamos de acuerdo? En pacientes que carecen de estos inhibidores del sistema del complemento, pues aparecen, ¿no? Ahora bien, quien los tiene, pues el sistema de complemento está restringido únicamente a funcionar, ¿sí? En condiciones de normalidad. Uno de esos inhibidores es el inhibidor de C1. Estamos de acuerdo que precisamente bloquea la activación de C1. Por lo tanto, inhibe la progresión de la vía intrínseca o de las tres vías en general. Estamos de acuerdo. Si no hay C1, si no se va a activar o no se puede ensamblar las C3 convertase. Entonces, no, digamos que es el punto clave para la formación de toda esta cascada del sistema de complementos. Tenemos otro inhibidor que se llama factor acelerador de la degradación, DAF, siglas en inglés, y hay otro que se le denomina CD59, en donde el primero, estamos de acuerdo, evita el ensamblaje de C3 convertase. Sí, y el CD59 inhibe el ensamblaje de el complejo de ataque a la membrana. ¿Sí? Por lo tanto, pues, no se da ese fenómeno lítico que tiene el sistema de complementos. Y existen otras proteínas como la proteína H. Estamos de acuerdo que es un cofactor importante para la proteólisis de la C3 convertasa, o sea que la C3 convertasa junto con el factor H generan la proteólisis de C3. Estamos de acuerdo, y que si falta el factor H, o si está presente el factor H, la C3 convertasa no puede funcionar. Muy bien, doctores. Tenemos otros mediadores químicos de la inflamación. Tenemos al factor activador de plaquetas. Aunque el factor activador de plaquetas se considera como más importante en el proceso de coagulación, de hemostasia primaria de coagulación, sí, este también tiene efectos importantes en inflamación. ¿Estamos de acuerdo? Es un mediador fosfolipídico, sí, que está, digamos, o sintetizan no nada más las plaquetas, sino otras células como basófilos, mastocitos, neutrófilos, macrófagos y células endoteliales. Se le denominó factor activador de plaquetas porque se descubrió o se, digamos, encontró en primera instancia en las plaquetas, pero luego se pudo encontrar en todos estos cones celulares activados durante el proceso de la inflamación. Y tiene diferentes funciones. Es un agregante plaquetario, ¿sí? Que es importante para el proceso de inflamación y de reparación sobre todo. Es vasoconstrictor, genera broncoconstricción o broncoespasmos del músculo liso, de los bronquios. ¿Sí? En concentraciones bajas genera vasodilatación y también aumenta la permeabilidad vascular. Muy bien, tenemos otro grupo de proteínas, las denominadas cininas. Las cininas son péptidos, son proteínas que tienen actividad vasoactiva, ¿sí? Y son derivadas, ¿sí? O se producen por la acción de unas proteínas que tienen el nombre de calicreínas. ¿Estamos de acuerdo? Estas calicreínas
van a actuar en estas proteínas plasmáticas denominadas sininógenos de alto peso molecular. Y ese sininógeno de alto peso molecular va a ser escindido, va a ser dividido por efecto de las creínas en un producto inflamatorio de las sininas que lleva el nombre de bradicinina. Y la bradicinina, por lo tanto, es el producto químico que tiene actividad biológica. ¿Cuál es el efecto de la bradicinina? Aumento de la permeabilidad vascular, contracción del músculo liso, dilatación vascular y dolor cuando se inyecta en la piel. Las cininas, por lo tanto, contribuyen, sí, al inicio de la inflamación, pero también a los signos cardinales de la inflamación, en este caso el dolor. Y su función es controlada por las cininasas. Las cininasas degradan cininas. Entonces, a través del efecto de las cininasas, ¿sí?, las cininas dejan de ejercer su función. Tenemos un último grupo de mediadores químicos, los neuropéptidos. Los neuropéptidos son secretados por leucocitos que están participando en el proceso inflamatorio, pero también por células del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico sensitivo. Se reconocen dos tipos de neuropéptidos, sobre todo uno que es el más, digamos, caracterizado, la sustancia P. La sustancia P es secretado en el pulmón y en el tubo digestivo, sobre todo por las terminaciones nerviosas de ese sitio. Tiene como función la transmisión de señales dolorosas, o sea, actúa como un neurotransmisor de cierta manera, se regula la presión arterial y estimula la secreción endocrina también, e incrementa la permeabilidad vascular. Sí, aunque uno pensaría, vamos, que su función principal es la de transmitir o generar dolor, pues tiene funciones extras a esto. Y la otra sustancia que no está tan bien caracterizada en el ser humano es la neurocinina, que tiene, digamos, efectos muy similares a la sustancia P. Muy bien, doctores. Entonces, ya terminamos de revisar patrones, mediadores químicos de la inflamación. ¿Tienen dudas, preguntas respecto a esto, doctores? Nada, perfecto, doctores. Entonces vamos a continuar con los patrones morfológicos de la inflamación. Sí, los patrones morfológicos de la inflamación son los patrones macroscópicos que los tejidos adoptan cuando están inflamados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se ve un tejido inflamado? Y a simple vista. Y bueno, son varios patrones morfológicos los que se reconocen. Digamos, el común o el que se reconoce como un patrón morfológico general es aquel, bueno, ya hablamos macroscópicos y microscópicos en realidad, no nada más es lo que se ve a simple vista, sino lo que se ve también en microscopio. Y de manera general, pues la inflamación aguda, sí, va a tener manifestaciones que ya mencionamos, que son signos cardinales de la inflamación, sí, los cuales, digamos, tejidos que representan esto microscópicamente, pues van a tener lo que ya mencionamos, ¿no? Capilares sanguíneos dilatados, ¿sí? Van a tener edema, y un típico infiltrado de neutrófilos
a nivel intersticial. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí le tendríamos que poner dilatación y congestión capilar. Y esta sí es capilar. Esta estasia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que comúnmente se observa en los, digamos, en los procesos inflamatorios agudos. ¿Sí? Es dilatación y estasia de los capilares, edema y infiltración de los neutrófilos, ¿estamos de acuerdo? Pero vamos, o sea, esto puede variar dependiendo del agente causal y puede tener un poco más de elementos característicos. Se habla, por ejemplo, de un proceso de inflamación serosa. ¿Sí? En donde la inflamación serosa, ¿sí?, se da por acumulación de edema. Puede ser, digamos, trasudado o exudado. Generalmente es aséptica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que está libre de microorganismos. Sí, es hasta cierto punto estéril. Vamos a ver que hay ejemplos, como algunas infecciones virales, en donde pues, este requisito no se cumple o esta característica no se cumple. Suele afectar, sí, sobre todo a cavidades anatómicas. Y en las cavidades anatómicas, esta inflamación serosa ocurre por incremento de la permeabilidad vascular. ¿Estamos de acuerdo? O por en donde está haciendo algo que se abran las uniones entre los células endoteliales y haya paso en este caso sería de transudado, ¿sí?, hacia la cavidad anatómica. O bien algo que esté generando irritación de las células mesoteliales como un tumor, ¿sí?, a ese nivel. O por aumento de la presión hidrostática vascular o por disminución de la presión osmótica que permita también la salida en este caso de exudado, no de transudado como cuando se abren las... en este caso es transudado, perdón, no de exudado como cuando hay un incremento de la permeabilidad vascular. A este tipo de acúmulo de edema, de forma transudado o exudado en una cavidad anatómica, en el ámbito de la medicina le conoce como derrame. Cuando se habla de un derrame pleural, por ejemplo, tienes un acúmulo de exudado, de trasudado, ¿sí?, bañando la pleura, ¿sí?, que te recubre los órganos torácicos. Y otro ejemplo de inflamación serosa son las ampollas y las vesículas. ¿Estamos de acuerdo? Ampollas y vesículas de cualquier origen lesivo. Pueden ser ampollas de origen mecánico, pueden ser ampollas inclusive de origen autoinmune, ampollas de origen vesículas, ampollas de origen viral. Entonces, el ejemplo que estamos viendo en la diapositiva es una ampolla o una vesícula, mejor dicho. Porque es una lesión asociada a virus herpes simple. Generalmente el virus herpes simple lo que causa son vesículas, en donde observamos cómo, ¿sí?, en este caso la ampolla, ¿sí?, se está formando, o la vesícula mejor dicho, se está formando en el espesor del epitelio. ¿Estamos de acuerdo? Toda esta banda amoratada que se observa acá, ¿sí?, estoy señalando con el puntero, sí, es el epitelio. Acá abajo tenemos el tejido conectivo. Ahora bien, todo este epitelio, ¿sí?, o en el espesor de este epitelio tenemos esta oquedad. Esta oquedad es, digamos, la parte de la ampolla que contiene el fluido, que en este caso el fluido es un exudado inflamatorio.
¿sí? Un exudado, porque todo este líquido que está acá adentro, todo este líquido, digamos, sabemos que hay líquido por todo este manchón que se ve aquí de color rosita, ¿sí? O que hay exudado, mejor dicho, lo sabes, porque este manchón son proteínas, ¿sí? Cargado de células, ¿estamos de acuerdo? Si está al interior del epitelio, ¿sí? Acumulado en el epitelio, ¿sí? Formando parte del contenido de una ampolla. ¿Sí? Y acá abajo tenemos las células inflamatorias en el intestino, sobre todo neutrófilos, respondiendo ante la agresión, ante el virus herpes simple presente en este tejido. Muy bien, tenemos otro patrón morfológico de inflamación aguda, la llamada inflamación serosa. La inflamación serosa consiste en un exudado rico en fibrinógeno, ¿estamos de acuerdo? O bien, o en la presencia de un exudado rico en fibrinógeno, o que ante un estímulo procoagulante haya formación de fibrina, o sea, cualquiera de los dos caminos, o sea, si se acumula mucho fibrinógeno o tienes un estímulo procoagulante, eso te va a llevar a que esto se convierta en fibrina, y la fibrina, estamos de acuerdo, es, digamos, parte del proceso de colagenización. ¿Sí? Esto va a terminar en la formación de colágeno, ¿estamos de acuerdo? Perdón, adelante. En la formación de colágeno, ¿sí? Lo cual puede traer fenómenos relativamente tipo cicatrizar, que pueden tener implicaciones orgánicas importantes, ¿estamos de acuerdo? Ahora bien, la inflamación fibrinosa suele afectar a cavidades corporales también, sobre todo al pericardio y a la pleura. En el pericardio podemos tener complicaciones importantes, ¿estamos de acuerdo? Normalmente, digamos, esta inflamación fibrinosa, cuando ocurre, ¿sí? Se disuelve, ¿sí? O sea, la fibrina es disuelta. O sea, siempre que hay inflamación, pues va a haber depósito de fibrinógeno, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, ese fibrinógeno es disuelto por proceso de fibrinólisis y luego es eliminado por los macrófagos, pero cuando esto no ocurre te puede dar origen a una cicatriz, estamos de acuerdo, la organización del tejido conectivo laxo común, como lo acabo de mencionar, y que esto te cause disfunción orgánica, como por ejemplo en el caso del pericardio, en donde el espacio pericárdico puede verse reducido, obliterado, y esto no lo va a permitir al corazón expandirse durante, digamos, las contracciones, el latido del mismo corazón. Estamos de acuerdo, esto va a causar un fenómeno que se conoce como taponamiento cardíaco, donde, digamos, el bombeo pues, no va a ser efectivo de la sangre por falta de espacio para que el corazón se expande y se contraiga. Y el aspecto macroscópico y microscópico de esto pues está mostrado en esta imagen. Todas estas áreas blancas que se ven acá, ¿sí? En la imagen A, ¿sí? Son áreas de depósito de fibrina y digamos que hasta cierto punto ya se organizaron, por lo tanto, digamos, se pueden organizar para dar origen a depósitos de tejido conectivo. Sí, ahora bien, estos depósitos blancos que se ven acá, sí, cuando los observamos microscópicamente, pues se ven característicamente como si fuesen coágulos eosinófilos amorfos, sí, pegaditos al pericardio. Aquí la P es de pericardio, aquí es de fibrina, ¿estamos de acuerdo? Entonces, toda esta fibrina, sí, está rellenando ese espacio pericárdico, que luego va a traer consecuencias orgánicas importantes para el individuo. Muy bien, tenemos otro patrón morfológico, la denominada inflamación supurativa o purulenta. Esa está dada por
Permítanme, doctores, denme un segundo, por favor. Perdón, doctores. Entonces, sí, la inflamación purulenta está asociada a la presencia de pus, o la presencia de pus define la inflamación supurativa. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que el pus es un exudado formado por neutrófilos, células necróticas y edema. ¿Sí? Esa es, digamos, la estructura clásica que se le da al pus. ¿Sí? Y el pus es, o la inflamación supurativa es causada sobre todo por bacterias productoras de la misma, ¿sí? O sea, bacterias piógenas que te causan necrosis licuefactiva, sobre todo los estafilococos. ¿Sí? Los estafilococos son microorganismos eminentemente biogénicos o productores de pus. Cuando hablamos de inflamación supurativa, también tenemos que poner en la mesa el contexto o el concepto, mejor dicho, de absceso. Un absceso es una colección localizada de pus. Y los abscesos tienen una estructura bien característica. Veamos estos abscesos, si mal no recuerdo, son de pulmón, según lo que menciona el libro. ¿Sí? En donde, a ver, permítame revisar eso porque se me olvidó. Sí, así es, son pulmón. Estamos de acuerdo que, digamos, en un paciente que tiene múltiples abscesos, es un espécimen post-mortem de necropsia. Estamos de acuerdo, los cuales microscópicamente se observan como está en la imagen B. O sea, siempre al centro del absceso vas a tener neutrófilos, células degeneradas, restos celulares, edema, formando una masa, digamos, totalmente desorganizada. Y hacia la periferia vas a observar, ¿sí?, las características propias de la inflamación aguda. ¿Sí? Vas a observar más neutrófilos, vas a observar vasos capilares dilatados. ¿Estamos de acuerdo? Y edema. ¿Estamos de acuerdo? Áreas de edema. Sí, esto, digamos, es el aspecto característico del absceso. Tenemos otro patrón morfológico, las úlceras. Sí, aunque las úlceras también aparecen en el contexto de la cronicidad, las úlceras, digamos, son más representativas del proceso inflamatorio agudo. Las úlceras, digamos, solo suelen afectar a las superficies corporales, y no estoy hablando únicamente de la piel y de las mucosas. Puede haber úlceras de la piel, pero en las mucosas también lo suelen presentar. Puede haber úlceras a nivel de cavidad bucal, a nivel del esófago, a nivel de mucosa genital, etcétera. Todo aquello que esté cubierto por un epitelio, pues va a ser susceptible a ulcerarse. ¿Sí? Consiste, por lo tanto, la formación de una úlcera en la esfacelación o el desprendimiento del epitelio con algunas porciones de tejido conectivo subyacente. ¿Sí? En donde va a quedar, por lo tanto, un área excavada, ¿sí?, que le va a dar a esa superficie cutánea mucosa un aspecto como de socavamiento, como si hubiesen levantado parte de su estructura. ¿Sí? Y tenemos múltiples ejemplos, ¿estamos de acuerdo? Ya mencioné hace un momento unas, podemos mencionar úlceras pépticas, úlceras por insuficiencia venosa crónica en las extremidades inferiores, úlceras en mucosa genital, en boca, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, toda superficie que esté cubierta por epitelio se puede ulcerar. Muy bien. Y el ejemplo que te pone el libro, pues, es el ejemplo característico de una úlcera duodenal, ¿no?, de una úlcera gastrointestinal, ¿sí?, en donde vemos cómo esta mucosa
está socavada y está ahuecada. Hacia los extremos te quedan los bordes de la úlcera. Por un lado tienes epitelio gástrico, o epitelio del intestino, perdón. Del otro lado tienes epitelio intestinal y aquí tienes los bordes de la úlcera. Siempre aquí en la base de la úlcera, sí, pegadito a los bordes de la úlcera también, debajo del epitelio vamos a encontrar neutrófilos en gran cantidad, dilatación vascular, edema, etcétera. Estamos de acuerdo, propios de un fenómeno de inflamación aguda. Muy bien, doctores. Entonces, ¿cómo va a evolucionar la inflamación aguda? Bueno, ¿cómo va a terminar? La inflamación aguda, digamos, lo que puede llegar a ocurrir con ella es que se resuelva, que desaparezca. Esto, digamos, por eliminación del agente causal, en donde el agente causal y los residuos celulares de todo ese proceso inflamatorio pues son eliminados por los macrófagos y hasta ahí se acabó. Bueno, el agente causal es eliminado por los neutrófilos, los residuos celulares por los macrófagos, y hasta ahí terminó el asunto. ¿Sí? Y bueno, luego va a haber reabsorción del edema por los vasos linfáticos. Todo ese edema que se acumuló durante el proceso inflamatorio va a ser enviado a través de los vasos linfáticos para limpiar toda esa zona, sí, de posibles antígenos. Y también, digamos, si se eliminó lo que esté causando la inflamación y sus efectos, por lo tanto, la población de neutrófilos que está presente en el proceso inflamatorio va a dejar de trabajar. ¿Sí? Y bueno, asociado esto a la que tienen vidas medias o semividas muy cortas, estamos hablando que duran hasta unas cuantas horas, pues entonces los neutrófilos, igual los mediadores químicos, pues van a ser eliminados, ¿estamos de acuerdo? Y esto contribuye a la resolución de la inflamación. También, digamos, esta resolución o terminación del proceso inflamatorio es apoyada por mediadores químicos antiinflamatorios. Ya habíamos mencionado a las lipoxinas. Estamos de acuerdo, la lipoxina A4, la lipoxina B4, el factor transformador de crecimiento beta y la interleucina 10, todos estos van en contra de la inflamación. Son elaborados por los macrófagos, pero digamos no son proinflamatorios, son antiinflamatorios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces de esta manera se termina, ¿sí?, la inflamación. Hasta aquí llegó este proceso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, después de que termine la inflamación aguda, puede darse un fenómeno de cicatrización, o bien esto puede evolucionar hacia la inflamación crónica, ¿sí? En donde la cicatrización, ¿sí?, refiere, y eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Vamos a empezar con esto en las siguientes sesiones, ¿estamos de acuerdo? Digamos, consiste en la sustitución de todo aquello que se destruyó durante el proceso inflamatorio agudo con un tapón, con un parche de colágeno, ¿estamos de acuerdo?, de tejido conectivo laxo común, pero eminentemente colagenizado, como se observa aquí en la imagen número 1, en la imagen del lado izquierdo. O bien puede haber un recambio, como lo vimos con anterioridad, de todos los componentes celulares que ya vimos, y que esto produzca, vamos, o se convierta esto en un fenómeno crónico de inflamatorio. ¿Estamos de acuerdo? En donde vamos a observar otros tipos de células. Vamos a observar solo células como se observa en la imagen de la derecha. ¿Estamos de acuerdo? En donde todas estas células que se ven acá, con núcleos centrales y mucho citoplasma cargado como de vesículas o de espuma, sí, son macrófagos. Digamos, el macrófago y los linfocitos, como este, pues son las células típicas del proceso inflamatorio. Muy bien, doctores. ¿Dudas, preguntas respecto a esto?
¿Nada? No, doctor. Muy bien, doctores. Ya para terminar, muy bien, doctora, gracias. Ya para terminar, el fin de semana agregué 5 ejercicios en el canal en el foro de dudas y discusión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, agregué, bueno, ya el segundo creo que ya lo habían visto, porque lo agregué el día 2, pero agregué otros 3 ejercicios, sí, este fin de semana, ¿estamos de acuerdo? El tercer ejercicio cuarto ejercicio de discusión y quinto ejercicio de discusión. Por favor, doctores, tienen toda esta semana y la siguiente para hacer estas actividades. Las 4 actividades, o sea, el segundo, el tercer, el cuarto y el quinto ejercicio cuentan para la calificación de este segundo parcial. Y se los menciono porque para el primer ejercicio hubo gente que no lo contestó. Sí, y por lo tanto no tuvieron el porcentaje que correspondía para la calificación del primer parcial. ¿Estamos de acuerdo respecto a estas actividades? Entonces, por favor, doctores, no omitan hacer esto para que no pierdan la oportunidad de tener ese porcentaje. Creo que es el 10%, el 1% de ese 10 que pueden obtener como calificación máxima. Pero bueno, un punto es un punto, ¿no? Entonces, tomen en cuenta esto, doctores. No sé si tengan dudas, preguntas al respecto. Nada, doctores. Perfecto, doctores. Entonces, el día de hoy nos quedamos aquí, doctores. Cuídense. Gracias.